¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y las 10 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Nos fue bien, seguimos manteniendo el promedio. Espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo deja un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abre ese enlace e ingresas al código promocional 2627. Y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 29 de septiembre. Empecemos con la Bundesliga de Alemania. El encuentro del Hoffenheim versus el Borussia Dortmund. Veamos si hay bajas. Hoffenheim tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, más de la mitad de equipo. Y Borussia Dortmund tiene 4 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Hoffenheim de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Y Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Borussia Dortmund también viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Borussia Dortmund, segunda victoria para el Borussia Dortmund, tercera victoria para el Borussia Dortmund, cuarta victoria para Borussia Dortmund y un empate, es decir que Borussia Dortmund es el favorito. Veamos cómo le va a Hoffenheim jugando como local, y Hoffenheim jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Borussia Dortmund como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Borussia Dortmund juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Hoffenheim está en la posición 5 con 12 puntos y Borussia Dortmund en la posición 6 con 11 puntos. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana Hoffenheim y un 39% a que gana Borussia Dortmund. El pronóstico para este encuentro es: gana Borussia Dortmund, gana la visita. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Saudi Professional League, la liga de Arabia Saudita. El encuentro entre el Al Tae versus el Al Nassr Jidad. Disculpe la pronunciación. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas Al Tae de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que Al Tae no juega bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Al Nassr Jidad de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Al Nassr Jidad, segunda victoria para Al Nassr Jidad, tercera victoria para Al Nassr Jidad, una victoria para Al Tae y cuarta victoria para Al Nassr Jidad, es decir que Al Nassr Jidad es el favorito. Veamos cómo le va Al Tae como local, y Al Tae como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Al Tae juega bien como local. Y Al Nassr Jidad como visitante tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, juega muy bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Al Nassr Jidad está en la posición 5 con 15 puntos y Al Tae en la posición 12 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 22% a que gana Al Tae y un 60% a que gana Al Nassr Jidad. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Al Nassr Jidad y como mínimo se marcarán 2 goles. Una apuesta doble, visita y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa de Liga Profesional de Argentina, el encuentro de Tigre versus Vélez Sarsfield. Veamos si hay bajas. Tigre tiene 2 bajas y Vélez ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Tigre de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que Tigres no viene jugando bien. Y Vélez Sarsfield de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Vélez Sarsfield no viene jugando bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Pero vemos que veamos cómo es el enfrentamiento entre ellos. Una victoria para el Tigre, segunda victoria para Tigre, una victoria para Vélez Sarsfield,
tercera victoria para Tigre y segunda victoria para Vélez Sarsfield. Es decir que Tigre es el favorito. Veamos cómo le va a Tigre jugando como local. Y Tigre jugando como local tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria. Es decir que Tigre no juega bien como local. Y Vélez Sarsfield como visitante tiene 5 derrotas de 5. Es decir que juega pésimo como visitante el Vélez Sarsfield. Vamos a la tabla de posiciones. Y en su grupo Vélez Sarsfield está en la posición 9 con 9 puntos. Y Tigre en su grupo está en la posición 13 con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gana Tigre y un 54% a que gana Vélez Sarsfield. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Jupiter Pro League, la liga de Bélgica, en el encuentro del Kortrijk versus el Círculo Brujas. Veamos si hay bajas. El Kortrijk no tiene bajas y Círculo Brujas tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Kortrijk de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates. Es decir que Kortrijk no viene jugando bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio y aún no conoce la victoria. Y Círculo Brujas de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Círculo Brujas viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Círculo Brujas, un empate, segunda victoria para Círculo Brujas, tercera victoria para Círculo Brujas y cuarta victoria para Círculo Brujas. Es decir que Círculo Brujas es el favorito. Veamos cómo le va a Kortrijk jugando como local. Y Kortrijk jugando como local tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota. Es decir que Kortrijk no juega bien como local. Y Círculo Brujas como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Círculo Brujas no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Círculo Brujas está en la posición 7 con 12 puntos. Y Kortrijk en la posición 16, último en zona de descenso con 2 puntos. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana Kortrijk y un 48% a que gana el Círculo Brujas. El pronóstico para este encuentro es gana Círculo Brujas, gana la visita. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Canadian Premier League, es decir que la liga de Canadá, el encuentro del Cavalry versus el Valor. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Cavalry de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Cavalry viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y Valor de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Valor no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Valor, una victoria para Cavalry, un empate, segunda victoria para Cavalry y segunda victoria para Valor, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Cavalry jugando como local. Y Cavalry jugando como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega bien como local y como mínimo marca un gol. Valor como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Valor juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones Cavalry está en la posición 1 con 49 puntos y Valor en la posición 8 con 26 puntos. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana Cavalry y un 18% a que gana Valor. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de España. El encuentro entre Barcelona versus Sevilla. Veamos si hay bajas. Barcelona tiene 2 bajas y Sevilla también tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Barcelona viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca 2 goles. Y Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Sevilla también viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Barcelona,
segunda victoria para Barcelona, tercera victoria para Barcelona, un empate y cuarta victoria para Barcelona. Es decir que Barcelona es el favorito. Veamos cómo le va a Barcelona jugando como local, y Barcelona jugando como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como local. Y Sevilla como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, es decir que Sevilla no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Barcelona está en la posición 3 con 17 puntos y Sevilla está en la posición 12 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana Barcelona y un 12% a que gana Sevilla. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es gana Barcelona y más 7.5 corners, es decir, como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, gana el local y más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 o la Liga 1 de Francia, en el encuentro entre el Estrasburgo versus el Lens. Veamos si hay bajas. Estrasburgo tiene 3 bajas y Lens tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Estrasburgo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se podría decir que Estrasburgo viene jugando bien. Y Lens de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria. Es decir que Lens no viene jugando bien. 3 derrotas en 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Lens, 1 empate, 1 victoria para Estrasburgo, segunda victoria para Estrasburgo y segunda victoria para Lens. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Estrasburgo jugando como local, y Estrasburgo jugando como local tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Estrasburgo juega bien como local, y Lens como visitante tiene 4 derrotas, 1 empate. Es decir que Lens juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Estrasburgo está en la posición 6 con 10 puntos y Lens en la posición 16 en zona de descenso con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana Estrasburgo y un 29% a que gana Lens. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro entre 2 grandes de Portugal, el Benfica versus el Porto. Veamos si hay bajas. Benfica no tiene bajas y el Oporto tiene 5 bajas, casi la mitad de equipo. Tomando en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota. Es decir que Benfica viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Porto de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Porto también viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Benfica, 1 victoria para el Porto, segunda victoria para Benfica, segunda victoria para el Porto y tercera victoria para Porto. Es decir que Porto es el favorito. Veamos cómo le va a Benfica jugando como local. Y Benfica jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Benfica juega bien como local. Y Porto como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota. Es decir que Porto juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Porto está en la posición 2 con 16 puntos. Y Benfica en la posición 3 con 15 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Benfica y un 35% a que gana Porto. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles y más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like.
Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Ya que te muestro mis otras redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.